buenos días. Me siento privilegiado, honrado y agradecido a Dios y agradecido también a vuestro pastor Juan por invitarme para compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, por favor, acompáñenme con una palabra de oración. Amado Padre, gracias por la bendición de abrir tu palabra escrita. Gracias por darnos la oportunidad de sentarnos a los pies tuyos como María para oír la voz de tu Espíritu. Que esta palabra profética nos edifique, nos consuele y también nos anime. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones para recibir tu mensaje, que ilumines nuestro entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir hoy, pero también danos un corazón dócil para responder como tú esperas. Amado Dios, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Joel y hoy nos toca el capítulo 2. Este capítulo tan interesante y tan instructivo para nuestros días. El pastor Gastón, el domingo pasado, nos hablaba de cómo Dios llama urgentemente a su pueblo a escucharle. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, y está hablando en medio de una devastación terrible ocasionada por la plaga de las langostas. Así que hoy también tenemos que prestar atención a lo que Dios nos va a decir, a lo que Dios nos quiere comunicar en el día de hoy. ¿Qué está diciendo Dios en este capítulo 2? ¿Cuál es el mensaje que Dios está comunicando a su pueblo por medio del profeta Joel? Pero más aún, ¿qué mensaje Dios nos está dando a nosotros como iglesia? Pero antes de responder estas preguntas, por favor, creo que es importante que establezcamos algunas premisas esenciales para comprender mejor el libro. En primer lugar, Joel es un profeta de Dios. Es obvio, ¿verdad? Pero hay que decirlo. ¿Y esto qué significa? Que él recibe el mensaje de Dios, no puede cambiarlo, no puede añadir ni quitar nada, simplemente tiene que comunicarlo al destinatario que Dios ha mandado. Y en este caso es Judá, es Jerusalén. Por lo tanto, es importante que entendamos que Joel, como profeta de Dios, da un mensaje de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. En segundo lugar, el mensaje central de Joel es el día de Jehová. Esta frase se repite 5 veces en todo el libro, 3 veces en el capítulo 2. Y el día de Jehová no es otra cosa que el día del juicio de Dios. Es el día, como él mismo lo califica, un día terrible, un día espantoso, un día grande, donde todos temblarán. Pero no solamente eso, también es un día de restauración, de avivamiento para el pueblo de Dios. Así que nosotros tenemos que considerar en todo el contexto que el profeta Joel está diciendo todas estas cosas porque el día del Señor se acerca. Y la tercera cosa, la tercera premisa esencial es que el libro de Joel es una profecía apocalíptica. ¿Qué significa esto? Significa de que hay profecías que se cumplen en la historia, pero también hay profecías que se cumplirán en el futuro, en la consumación del plan de Dios en los últimos tiempos.
Así que debemos entender que hay profecías que ya se cumplieron, pero también hay profecías que se cumplirán. Dicho esto, entonces pasamos a responder a las preguntas que nos hemos hecho hace un momento. ¿Cuál es el mensaje de Dios para su pueblo y por extensión para su iglesia en el día de hoy? En el capítulo 2, Dios le dice a su pueblo que su día, el día del Señor, está cerca. Eso es un día de juicio. Eso significa que viene un día terrible y espantoso. Pero a la vez también, como hemos dicho, debemos considerar que ese día también será un día de restauración y avivamiento. Si uno mira panorámicamente este capítulo, en mi observación personal, yo veo al profeta transmitiéndonos el fuerte deseo de Dios de tener a su pueblo cerca a Él. Veo a ese pueblo que ha abandonado a Dios y que Dios le dice, vuélvete a mí, ven a disfrutar del avivamiento que yo quiero darte. Ven a una renovada y profunda comunión conmigo. Yo estoy listo a transformarte, yo estoy listo a capacitarte para cumplir tu misión de ser luz a las naciones. Es lo que veo a Dios diciéndole a su pueblo, ven, regresa, quiero tenerte cerca. Y eso es lo que Dios siempre nos dice, quiero tenerte cerca a mí. Por eso podemos decir que por medio del profeta, Dios le está mostrando a este pueblo el camino al avivamiento. Este es el mensaje de Dios que está comunicando a su pueblo en este capítulo y por extensión a nosotros. Los está llamando a que vayan por ese camino al avivamiento. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, el primer paso al avivamiento por ese camino es reconocer nuestra condición espiritual. Mire lo que dice Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Así que Dios le dice, hagan sonar el shofar, es decir, esa trompeta, y que suene como alarma, que advierta que viene un peligro inminente sobre el pueblo. Toquen la trompeta. Viene un invasor del norte, un invasor que va a arrasar como lo hizo la langosta, va a arrasar con todo lo que encuentre a su paso. No se nos dice quién es el invasor. Podríamos especular y hasta que podríamos decir que esto tiene un cumplimiento. Podría haber sido Asiria, no creo, porque eso le llevó a Israel. Podría ser Babilonia y en el futuro podría ser Rusia o podría ser las naciones paganas. Pero lo cierto es que será un día terrible y espantoso. Ese ejército es numeroso y feroz. Ese ejército traerá mucho sufrimiento y muerte. Y aunque no se nos dice expresamente por qué es este juicio, es obvio que Judá y Jerusalén han pecado. Han abandonado los mandamientos de Dios. Han roto el pacto que habían hecho con Dios. Han abandonado a Dios y se han dado a ídolos paganos. Han incursionado en la idolatría y la paganería. Y entonces debemos entender que esos momentos van a ser duros para Israel, para Judá en particular.
Pero debemos entender que ese sufrimiento, que esa situación de devastación es como una llamada de alerta para que el pueblo se dé cuenta cuál es su real condición. En el camino al avivamiento, lo primero que necesitamos es reconocer nuestra condición espiritual. Muchas veces Dios nos llama la atención de reconocer cuál es nuestra real situación espiritual por medio de algún sufrimiento, por medio de alguna adversidad, por alguna pérdida, por alguna escasez. Y nos toca a nosotros descubrir, discernir cómo Dios nos está tratando, qué es lo que nos está diciendo en esas circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Hemos aprendido que cuando viene una situación de esta naturaleza, nos preguntamos, ¿es una prueba de Dios? ¿Es una disciplina de Dios? ¿Es un ataque del diablo? ¿Es algo que nosotros estamos cosechando porque sembramos mal? Y cuando nosotros entonces discernimos lo que nos está pasando, esto nos permite a nosotros saber cómo debemos también responder a nuestro Señor. Hagamos un ejercicio, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo considera esta pandemia en relación a la iglesia? ¿Cree usted que esto es un castigo de Dios para la iglesia? ¿Esta es una disciplina de Dios para la iglesia? ¿Es una prueba de Dios para la iglesia? ¿Es un ataque del diablo a su iglesia? ¿Es algo que estamos cosechando porque no hicimos lo que teníamos que hacer? A un pastor llamado Miguel Núñez, seguramente usted lo conoce, se le hizo esta pregunta: ¿es esta pandemia un castigo o una disciplina para la iglesia? ¿Sabe lo que respondió? Él dijo, no lo veo como un castigo, porque ya Jesucristo pagó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Lo veo más como una disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Y él dice, tengo dos razones. La primera razón es, ha habido mucho del evangelio y la prosperidad y doctrinas heréticas que la iglesia ha permitido. Ha habido un liderazgo que no ha mantenido su integridad. Ha habido mucho divisionismo, resentimientos. Ha habido también poca oración y poco consumo de la palabra de Dios. Esta fue su primera razón por la cual él considera que la pandemia es una disciplina de Dios. Pero la segunda razón es aún todavía muy interesante. Y él dice, porque la iglesia no puede hacer lo que Dios le mandó hacer. En Mateo 28 dice que tenemos que salir a predicar, a ser discípulos y bautizar a la gente. No podemos bautizar a la gente. Hebreos 10:25 dice que tenemos que congregar, no debemos dejar de congregarnos y no podemos congregarnos. Y la Biblia dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros y no podemos tener comunión. Que la Biblia tenemos que participar en la Santa Cena corporativamente y no podemos hacerlo. Que la Biblia nos dice que debemos llorar con los que lloran y no podemos llorar con aquellos hermanos y hermanas que han perdido sus seres queridos. ¿Qué piensa usted? ¿Es esta pandemia realmente una disciplina de Dios? Cada uno de nosotros tendrá sus conclusiones. Pero lo cierto, una vez más, lo cierto es que Dios puede enviar alguna adversidad o algún sufrimiento para que nosotros podamos darnos cuenta de cuál realmente es nuestra condición espiritual. Y si la condición espiritual
es como la de Judá y Jerusalén, entonces tenemos que dar el segundo paso. ¿Y cuál es ese paso? Ese segundo paso en el camino al avivamiento es el quebrantamiento del corazón. La Biblia dice en Joel 2, 12 y 13, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Ahora Dios le dice: quebranten su corazón. Dios le dice: vuélvanse a mí, giren a un giro de 180 grados y regresen a mí. Abandonen el camino de la desobediencia, abandonen el camino de la idolatría y vuelvan a tener sentido común y reconozcan que yo soy su Dios y sigan mis instrucciones. Y esto tenían que hacerlo todos, los ancianos, los niños, los ministros, los sacerdotes, todos. Aún los que estaban celebrando su boda, todos tenían que hacerlo. Pero sobre todo, tenían que hacerlo del corazón. Tenía que haber un quebrantamiento honesto, sincero, que nacería del corazón. Tenían que arrepentirse de sus pecados, confesarlos con su boca, por supuesto, y pedirle a Dios que los perdone, porque Él es misericordioso y se duele cuando castiga o aprieta a su pueblo. Dios muestra su deseo de que el pueblo suyo se vuelva a Él, que lo tenga aquí. Eso es el deseo de Dios, que esté cerca a su corazón. En el camino al avivamiento es indispensable el quebrantamiento de corazón. El profeta, cuando dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, está diciendo, primero que nada, no quiero nada externo. No quiero que sea un arrepentimiento o una confesión de boca para afuera. No quiero que hagas cosas externas, no quiero que hagas actividades. A veces solemos involucrarnos en muchas actividades para compensar nuestras faltas. Mi querido hermano y hermana, esto no tiene ningún valor si no hay realmente un quebrantamiento del corazón, si no hay un cambio honesto de renunciar al pecado y de volvernos de veras para amar y servir a Dios con todo el corazón. Creo que nunca será fácil reconocer nuestras faltas y quebrantar nuestro corazón. Es como preferir las cajitas de las promesas de Dios, ¿verdad? Usted prefiere las promesas de Dios que los mandamientos de Dios. En esta pandemia, uno de los textos bíblicos que más ha circulado en las redes sociales es 2 de Crónicas 7:14. Usted lo conoce. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y entonces termina con esa frase: y sanaré su tierra. Y el enfoque está en eso. Y nos piden que oremos por la sanidad de nuestra tierra, de nuestra patria. Pero hay que recordar que este versículo es dado por Dios. Se lo da a Salomón cuando él termina de edificar el templo. Y le dice, y por favor preste atención a eso, le dice que cuando haya sequía, cuando haya hambre y cuando haya pestilencia como el COVID-19, entonces humíllate. Humíllate. Conviértete de veras a mí. Lo cual está diciendo es que Dios manda esas circunstancias porque algo no está bien dentro del pueblo. Y puede ser. Ahora, no estoy diciendo que toda adversidad, que toda peste, que toda pandemia
¿verdad? Es por la desobediencia, no necesariamente. Y eso uno tiene que tenerlo presente. No digo que el sufrimiento viene porque hemos pecado necesariamente. No. Puede ser un ataque del diablo como lo fue con Job. Puede ser una prueba de Dios como lo tuvo Pablo, que tenían problemas en la vista. Y puede ser también cosas que nosotros mismos hemos ocasionado. Pero lo cierto aquí es que a veces saltamos porque nos cuesta quebrantar nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es, primero que nada, un quebrantamiento de todo nuestro corazón. Y entonces cuando esto sucede, podemos dar el tercer paso. Y el tercer paso en el camino al avivamiento es la investidura del poder de lo alto. Mire lo que dice Joel capítulo 2, versículos 18 y 20. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Y en el versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora Dios le dice: si ustedes se quebrantan, yo los perdono. Si ustedes se quebrantan, yo restauraré completamente. Voy a darles la prosperidad que tenían antes y mucho más. Voy a hacer que tengan su trigo para su pan. Voy a hacer que tengan su viña para su vinito. Voy a hacer que tengan sus olivos para que tengan su aceite. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo voy a darles el sustento, voy a darle la alegría, voy a darle la productividad que su tierra necesita. Pero no solamente eso, sino que ahora van a venir bajo el amparo mío, bajo mi protección. Voy a alejar al enemigo, voy a mandarlo al desierto, porque ustedes me han reconocido como su Dios. Qué preciosas promesas que Dios nos da. Y aún más le dice: y alégrense, gócense, porque voy a hacer grandes cosas con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sobre todo estas bendiciones, y esta es la cereza encima del pastel, es que le dice: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y lo voy a hacer no importando el sexo, no importando la edad, no importando la posición. Voy a derramar mi bendición a cada uno de ustedes. Y voy a derramar esta bendición en una dimensión no antes experimentada. Y todos sabemos que esta profecía de Joel se cumple en el día de esa fiesta judía llamada Pentecostés, donde los discípulos fueron todos investidos con el poder de lo alto y se produjo lo que podríamos decir el primer avivamiento de la iglesia. Ese poder cayó sobre ellos, los cambió, los hizo diferentes, los capacitó para la tarea titánica de llevar hasta lo último de la tierra. El camino al avivamiento termina con la investidura del poder de lo alto. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro, explicando lo que acababa de suceder, les dice a toda esa concurrencia, les dice: ¿saben una cosa? Ellos no están ebrios. Son las 9 de la mañana. Lo que ha ocurrido es que se ha cumplido la profecía del profeta Joel. Y entonces le dice: el Espíritu Santo ha sido derramado. Y en la doctrina del Nuevo Testamento se produjo simultáneamente tres cosas: el bautismo con el Espíritu, la llenura del Espíritu
y la unción del Espíritu, lo cual estaba afirmando primero la identidad de Cristo fuertemente. Estaban sus vidas transformándose poderosamente. Sus dudas estaban convirtiéndose en fe firme y fuerte. Sus temores, sus miedos, como el de Pedro, ahora se convertían en gente valiente. Sus debilidades en fortaleza. Dios estaba cambiando la vida de esas personas. Y no solamente eso, sino que sus vidas fueron capacitadas sobrenaturalmente para llevar el mensaje de Dios al mundo. Y por eso se les llamó los que trastornan el mundo entero. El avivamiento del Espíritu Santo, más allá de ser un tiempo de gozo, es un tiempo de volvernos a la vida abundante. Es un tiempo de volvernos a una profunda comunión con Dios que nos aviva para amar y para servir a Dios con todo el corazón. Es un tiempo donde Dios aviva nuestra pasión para predicar el Evangelio, a pesar de cualquier circunstancia, por muy malas que éstas sean. ¿Usted se acuerda de las anticucheras antiguas? Cuando no tenían que vender, la ceniza cubría los carbones, pero cuando llegaba algún cliente, ¿qué hacían? Comenzaban a usar su abanico y soplar sobre esas cenizas, y en ese momento surgía una nueva llama. Mi querido hermano, eso es lo que es el avivamiento. El avivamiento es cuando el Espíritu Santo sopla sobre nuestras cenizas del pecado y nos da la oportunidad de una llama nueva para amar a Dios, para servir a Dios, para tener pasión por la gente que se pierde. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En 1973, Lima al Encuentro con Dios comienza. Y todos saben que esto es un movimiento del Espíritu Santo. Hombres de diferentes nacionalidades fueron investidos con el poder de lo alto. Vinieron de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina y del Perú. Estábamos todos unidos. Y ellos emprendieron un desafío que solamente Dios podía poner en sus corazones. Y era comenzar 15 días de campaña evangelística, 15 días de enseñanza de las Escrituras, por 15 meses. Y cada noche, hermano, era una fiesta espiritual. Cientos y miles de personas llegaron a Cristo. Yo diría sin exagerar, cada noche habrían unas 100 personas, 70 a 100 personas. Y eso no lo exagero. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba allí. Porque yo fui fruto. Porque un día yo estaba al frente. Porque uno de esos días yo estaba al frente. Y luego el Espíritu tomó a la iglesia y nos llevaba a orar, nos llevaba a las calles a predicar. Y de una manera espontánea. Nadie tenía que obligarnos a ir a la iglesia. Nadie tenía que obligarnos a estudiar la palabra. Era algo sobrenatural. Era una atmósfera espiritual que uno no podía ni siquiera explicarlo. El Espíritu Santo rompió con los moldes que la iglesia tenía, la transformó y la usó para su gloria. Este es el camino al avivamiento, un reconocimiento sobrio de nuestra condición espiritual, un quebrantamiento del corazón y una renovada investidura del poder de lo alto. El mensaje de Dios por boca de Joel nos revela que detrás de la adversidad o el sufrimiento puede haber un camino que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Por eso tengo que examinar mi condición espiritual. Y si Dios me llama al quebrantamiento, a rasgar el corazón entonces y pedir ser lleno del Espíritu Santo. Dios quiere bendecir su iglesia. Dios quiere darle un neolés si se quiere. Dios quiere avivar nuestros corazones, transformar nuestras vidas y capacitarnos para su gloria. ¿Anhelas profundamente una renovada investidura del poder de lo alto? Si es así, vaya por el camino al avivamiento. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por darnos la bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros, morando en nosotros. Y pedirte a ti que avive nuestros corazones. Avive a tu iglesia en medio de los tiempos. Y úsanos para tu gloria, Señor. Queremos estar cerca del corazón tuyo. Queremos que tú estés contento con nosotros. Queremos regresar a ti y disfrutar de tu presencia y esas grandes cosas que tú quieres hacer con nosotros. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y aquellas personas que de repente todavía no tienen el Espíritu de Dios, Señor, alcánzales con tu misericordia. Porque el que tiene a Cristo tiene el Espíritu, dice tu palabra. Y que ellos, Señor, que ellos abran sus corazones a Cristo y te reciban y lo reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus manos benditas, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y próximo domingo, el tercer capítulo